Por lo menos en principio, todas las sustancias pueden existir en tres estados: sólido, líquido y gas. Aunque también podemos hablar del plasma y otros estados como los condensados Bose-Einstein y Fermi, nos limitaremos a los conceptos que se evalúan en la prueba. Como se puede apreciar, los gases difieren de los líquidos y sólidos en la distancia que media entre las moléculas. En un sólido, las moléculas se mantienen juntas de manera ordenada, con escasa libertad de movimiento. Las moléculas de un líquido están cerca unas de otras sin que se mantengan en una posición rígida, por lo que pueden moverse. En un gas, las moléculas están separadas entre sí por distancias grandes en comparación con el tamaño de las moléculas mismas. Veamos cómo es la dinámica de las partículas en cada estado. Consideremos un sistema con una fuente externa de moléculas de agua y un manómetro, es decir, un medidor de presión. La sustancia inicial es agua en estado sólido. Tal como es característico del estado sólido, las partículas se hallan juntas con poco movimiento. La temperatura del recipiente es de 146 Kelvin, que equivalen a menos 127 grados Celsius. Si aumentamos la temperatura, el hielo se funde poco después de alcanzar los 0 grados Celsius. La temperatura aumenta la energía cinética de las moléculas y éstas se mueven más rápido. Alrededor de esta temperatura se alcanza el punto triple, en el cual coexisten en equilibrio el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Si aumentamos la temperatura, después de 100 grados Celsius, pasamos a la fase gaseosa. En esta fase, las partículas se dispersan más y se mueven a mayor velocidad. Si enfriamos el sistema, las partículas se desaceleran y tienden a volver a la fase inicial. Aumentemos nuevamente la temperatura. El choque efectivo de las partículas sobre las paredes del recipiente genera presión. Como veremos en un apartado posterior, la presión y la temperatura son variables directamente proporcionales, lo que quiere decir que cuando la temperatura aumenta, también lo hace la presión. Ahora bien, ¿qué tipo de relación hay entre presión y volumen? Muy bien, la relación entre presión y volumen es inversa, lo que quiere decir que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Veamos. Disminuyamos el volumen y miremos la presión. Vemos que al disminuir el volumen, la presión aumenta. Este es el principio por el que funcionan las ollas a presión. Si nunca se quedaron sin almuerzo porque se voló la tapa de la olla a presión, no tuvieron infancia.